Buenas noches, amados hermanos. Bueno, acá nuevamente con el estudio del espiritismo en su asiento. Estamos estudiando el capítulo segundo, los medios, lo que son y sus cualidades. Aquí este capítulo es verdaderamente interesante para los hermanos que están desarrollando sus facultades, porque realmente yo entiendo que es algo muy bello y hermoso que se da en el ser humano, porque es para el servicio de la ley, ¿sí? Es decir, el medium es el intermediario entre los hombres y los espíritus. Bueno, los hombres, cada hombre hay una partícula del creador, ¿cierto? Que también somos espíritus, pero digamos en el encarnados y desencarnados, para mejor entender. Bueno, entonces esto es algo muy hermoso y voy a repetir toda la parte de la primera, es decir, del video pasado para seguir porque esto está muy importante, esta parte es muy importante para todos los hermanos que están desarrollando sus facultades porque, bueno, aquí vamos a leer y vamos a comprender muchas cosas, amados hermanos, que nosotros verdaderamente, por eso es que yo pienso como estudiante de la M de la Q, que en los grupos debe de haber, el que sea director, debe de tener muy buen conocimiento de la doctrina y ojalá que sea una persona que tenga facultades para poder desarrollar bien un grupo. Porque no hay, es decir, yo pienso eso, porque no hay algo más hermoso y más bello que en los grupos haya medium para el servicio de la ley. Entonces vamos a leer muy cuidadosamente para enterarnos de estas facultades tan hermosas que el ser humano trae cuando ya es tiempo de su desarrollo y que el maestro dice que el medium no se hace, nace. Así que el espíritu que va a encarnar y va a ser medium tiene que hacer un trabajo muy bien hecho, escoger bien su materia, todos los elementos que le van a servir para que su materia no le falle. Eso es importante, es decir, yo pienso y analizo así, porque todos tenemos un grado de progreso y cada uno entendemos según nuestro grado. Entonces vamos con la lectura. Todos los medium, por el hecho de serlo, tienen grandes responsabilidades y son, por naturaleza, delicadísimos como los gusanos de seda. Todo les molesta y todo les subleva. Hay que estar con ojo avisor sobre ellos y estudiarlos con todas frialdad y jamás conviene la adulación a su alrededor, pero aún menos el desprecio. Las dos cosas pierden al medium, por lo que hay que mantenerlos en la realidad de las cosas, en el término medio verdadero, para evitarle el orgullo o el tedio a las facultades que le son siempre, que son pesadas siempre, hasta que está en su perfecto desarrollo. Es cuando él solo se basta para rechazar la influencia extraña y solo se entrega cuando su espíritu está cierto
de que el que se le arrima para posesionarse está en la justicia. Entonces vemos aquí esta parte importante de la mediunidad, que cuando ya tiene su mediunidad desarrollada, tiene que darse cuenta del espíritu que llega a tomar su materia, su cuerpo. Ahí es por eso es que yo digo que ha de ser más bien un hermano que tenga facultades y el que esté dirigiendo el grupo, para que se dé cuenta. Entonces resulta que hay muchos hermanos, yo conozco hermanos de la escuela que no tienen esa precaución, ¿sí? De analizar las cosas. Hay que analizarlos es con mucho cuidado y con mucho detenimiento, porque verdaderamente se cometen errores. Y sigo yo la lectura, pues. El medium tiene todas las armas necesarias para su defensa, pero la ley es una y el más domina al menos. Causa por la que puede ser muy grande la potencia dinámica del medium y la de sus guías y afinidades, pero puede ser mayor la influencia del ambiente y ser dominado por el detractor. En este caso, la responsabilidad es del círculo que le rodea. Entonces, en un grupo el pensamiento debe de estar atento a nuestros guías y protectores, a la ley en sí, ¿sí? Con la ayuda del maestro Dante. Y cuando se trata, están estudiando, es decir, en las horas del laudo de rigor. Ahí hay que poner mucha atención porque los mismos estudiantes o el mismo grupo puede atraer las fuerzas negativas o el mismo medio, ¿sí? Porque no está atento a lo que tienen que hacer. Entonces tiene uno que andar con, como dicen, ojos abiertos y oídos despiertos. Entonces es algo muy importante. A mí me parece esta parte muy interesante y de mucho cuidado para todos los hermanos. Pero hay muchísimas veces las más que el medium atrae sobre sí al detractor, aún contra la fuerza de un buen ambiente, y la causa es el prejuicio. El hombre que se revela algunas veces la malicia, el encono, si no es odio, y siempre la predisposición. Entonces hay que estar muy atento en todo. El medium es responsable por solo serlo, como 10,000 hombres del mundo en que actúa, pero también sus méritos o responsabilidades son por los méritos o responsabilidades de 10,000. Este solo hecho debe ser lo bastante lección para los medium y los que lo rodean al medium. Al medium no hay que darle otro trato que el de la verdad, sea dulce o sea amarga, porque él no debe oír más que justicia y no puede hacérsele acepción ninguna entre los hombres, porque de esa acepción se aprovecha el detractor para sembrar en él el orgullo, la vanidad y el desprecio de otros medios. Entonces mire lo que trae estas enseñanzas para los hermanos que son medium o que están desarrollando sus facultades. Es algo muy importante. El medium
que desprecia, critica o calumnia a otros medium está dominado por detractores. Obra en su dínamo con solo el neutro y el negativo. Tiene fundido el positivo y solo él podrá poner de nuevo el fusible, sufriendo las consecuencias no solo morales, sino también muchas veces corporales por enfermedades en la materia, pero rara vez y ninguna vez la locura, pues después del desarrollo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se está desarrollando las facultades. Y es muy difícil cuando no tenemos una persona que está desarrollando facultades y que no hay un hermano de conocimientos mayores para que le ayude. Realmente esto es muy difícil y los medios que han existido hasta ahora, pues les ha tocado luchar muchísimo. Y nos damos cuenta aquí de los errores que cometen varios hermanos, ¿sí? Que dicen que son medium, pero que a mí no me consta. Que son hermanos que hablan de otros hermanos y se viven preocupando por la vida de los demás y criticando esas cosas. Nada se puede hacer de eso, porque el medium se echa cargos encima cuando no es un medium culto. ¿Sí? Nuestra cultura nos debe dar para no hablar del hermano, para no señalarlo, para no decir nada. Es decir, aunque tengamos nuestras facultades de ver, oír, hay que hacer de cuenta que no vemos ni oímos nada para no ir a perturbar, porque en realidad se le perturba al hermano cuando estamos hablando de una persona. Estamos perturbándole su tranquilidad porque no lo vemos nosotros, ¿cierto? Porque esto es en lo metafísico, pero las energías se encuentran. Si estamos hablando mal, se atropellan las energías. Y bueno, en fin, yo no sé, pero nosotros cometemos muchos errores por el desconocimiento de las cosas. Entonces, sigo la lectura. La locura es frecuente en todos los que teniendo facultades mediunímicas no las desarrollan por prejuicio o insidia y no se curan sino desarrollando la facultad, porque la locura no es otra cosa, por compararlo materialmente, que un lobo entre un rebaño o un perro en un gallinero, que todo lo alborota. Ese lobo o perro es su mismo espíritu muchas veces, porque no pudiendo doblegar a su alma y cuerpo, tira continuamente de las cuerdas de sus instintos y a tantos tirones la conciencia se subleva y en esa confusión la razón es impotente y será loco o imbécil, según lo que la razón haya sido vencida o se mantenga en lucha, que en este caso será locura furiosa. Pero en el medium, el buen desarrollo y buen desarrollado, la locura no es con ellos, porque además no es enfermedad y la locura no existe, pero sí existe la perturbación del espíritu. Entonces aquí tenemos muchas cosas para estudiar sobre el ser humano cuando está desarrollando sus facultades. Entonces nos damos cuenta
de que la perturbación del espíritu es lo más grave para el ser humano, porque lo desquicia, lo saca de sí y puede quedar un perturbado mental, que es cuando dicen que está loco. Entonces, esto nos sirve a nosotros para tener cuidado, mucho cuidado, ¿sí? Y hoy día que hay tantos niños que desde pequeños les cuentan a sus padres los sueños y las cosas que a ellos les pasa, pero que hay muchos padres que no entienden. Cuando se trata de hermanos de la escuela, pues tal vez pienso que les atienden a los niños y se dan cuenta de cómo van sus chicos. Pero cuando son hermanos que no entienden y no comprenden, que son religiosos, lo que hacen es llevarlo a un sacerdote o al pastor, o en fin, y los empeoran, porque les aplican allí aquel magnetismo que los deja peor. Entonces hay que tener mucha cuenta, mucho cuidado con los niños o con los jóvenes, porque realmente la ignorancia, yo digo que como dice la humanidad, la ignorancia es muy atrevida, y entonces uno hace cosas que no debe de hacer por falta de conocimiento. Los medios no se hacen, los medios nacen siendo por lo que toda provocación es superchería. Todo medium es trino, aunque sea un demonio de los llamados así en el testamento de Abraham. Y desgraciadamente hasta hoy que se rasga el crepúsculo, de estos demonios hay más que los de llamados ángeles. De este efecto, la causa es la ley, que es única, y ni a los malos ni a los buenos niega ni quita lo que es suyo. Pero hay casos de justicia en que se deben suspender y se suspenden en verdad las facultades. Pero esto no es quitarles ni negarles lo suyo. Es una verdadera una advertencia amorosa de la ley. Y un medium que llama y no es contestado, examínese, que encontrará manchas en sí mismo. Ha fundido el fusible del positivo y solo con la humildad, con el sometimiento a la justicia, podrá reponerlo y debe sufrir resignado esa corrección y aprovecharla. O sea que en realidad la ley nos hace un favor cuando no desarrollamos bien la mediunidad y nos quitan las facultades. Es preferible, yo pienso que es preferible que la ley nos suspenda las facultades y no ir a meter tanto la pata, porque es que es una responsabilidad ante la ley el medium que cometa tantos errores. Entonces, es mejor que la ley suspenda las facultades. Digo yo, pues en mi razonamiento, digo yo que será mejor esa parte, porque realmente, mire, en estos momentos, es decir, yo que llevo 30 años estudiando y en todos los grupos que conocí, yo no conocí un buen medium. Siempre resultaban con sus cosas. Entonces, esa experiencia me dio de que es difícil un buen desarrollo de las facultades cuando no hay un hermano en el grupo o en la cátedra que sepa enseñar a los hermanos cómo se desarrollan las facultades. Sí, porque eso hay que saberlo. Eso se siente, el cuerpo siente la manifestación, pero cuando la persona no sabe qué es, pues comete muchos errores. Entonces yo por eso pienso que realmente ha sido muy difícil para los hermanos que son medium
Y bueno, pues hay muchos hermanos que han sido buenos medium, pero han sido difícilmente, les ha costado mucho el desarrollo de sus facultades. Un medium como tal no es el hombre o la mujer, es el misionero y lo ha ganado por su esfuerzo y no debe eludir de su misión, pero no debe en ninguna reunión pretender ser el hombre, sino el instrumento, el intermediario entre los hombres y los espíritus. Y solo puede ser el hombre en las cosas materiales que afectan a la vida. Pero en cuanto se toque doctrinas y principios, no puede ser más que el medium, y es su deber accionar continuamente su tírano para rechazar toda influencia contraria. Bueno, entonces aquí nos damos cuenta de que es muy necesario que el hermano sepa desarrollar sus facultades y entienda, ¿sí? Que cuando va a prestar su instrumento, su cuerpo, él ha de conocer que el hermano que va a tomar su cuerpo va a hacer por justicia, ¿sí? Y por eso es que yo digo que hay varios hermanos que dicen que son medium, pero realmente no tienen conocimiento de todo esto, ¿sí? Aún hermanos de la escuela. Entonces, pues yo no sé, verdaderamente nosotros a veces como que no sabemos estudiar, no entendemos, no comprendemos. Y bueno, yo tengo muchos ejemplos para decir. Conozco una hermana que está prohibido, el maestro deja plasmado la forma de sesionar. Eso está en el espiritismo estudiado. No necesitamos de llamar a nadie. Simplemente tomamos un libro para estudiar, estando ya reunidos, y nosotros con nuestro pensamiento y con el deseo de estudiar, con eso estamos llamando a nuestros guías y protectores y a todos nuestros afines. No tenemos necesidad de invocar a nadie. Aquella hermana tiene ese vicio de llamar a todo el mundo. Entonces ella está faltando a esa regla. Y bueno, y así por consiguiente, eso que tiene muchos años, ella tiene más años que yo, pero pues tal vez esa parte no la ha entendido. Y bueno, yo digo que realmente el estudio del espiritismo es muy difícil porque hay que ponerle mucho cuidado. Y como dije el otro día y como dicen varios hermanos, ser espiritista racionalista es muy difícil. Bueno, entonces ahí vamos aprendiendo, nos vamos dando cuenta de las cosas. La causa de que no se puede ser el hombre en cuanto a doctrinas y principios es porque jamás pueden echar de sí el magnetismo que la facultad crea y por la que son lo mismo el pararrayos y el imán. Querrán hablar solo hombres, pero el detractor es tan astuto y ladino que toma las líneas de fuerza que quiera y no desarrolla el magnetismo del medium y piensa que habla el hombre
y es su lengua, pero no su conciencia, sino la del detractor, y es responsable del medium. Mire hasta dónde llega el conocimiento que tiene que tener un medium. Donde él se descuide, lo toma el detractor y él no se da cuenta. Entonces, ha de tener una capacidad de discernimiento y raciocinio, pero muy elevada. Porque aquí vuelvo a leer esta parte. Querrán hablar como hombres, pero el detractor es tan astuto y ladino que toma las líneas de fuerza que quiera y no desarrolla el magnetismo del medium y piensa que habla el hombre y es su lengua, pero no su conciencia, sino la del detractor, y es responsable el medium. Da cuenta, amados hermanos, que donde el medium se descuide lo toma el detractor y hace ochas y panochas y el medium no se da cuenta. Por eso es que es tan difícil un buen medium. Es muy difícil la mediunidad y ser un buen medium. Sigo leyendo. Por lo cual nunca puede tomar parte como hombre ningún medium de posesión en las discusiones, sino estar preparados a dar solución o confirmación por la posesión y la inspiración a lo discutido. Ese es su deber. Ay, amados hermanos, yo cada vez que leo todas estas maravillas, digo, no, en estos momentos, para los medios es difícil la vida, muy difícil. Entonces, hay que saber cuándo se es medium y cómo desarrollar sus facultades. Muy difícil. No crean que esto les quita nada de su valor de hombres, pues digo que deben estar dispuestos a dar solución o confirmación por la posesión si hay lugar. Y si no la hay, reciben seguro la solución automáticamente si es la discusión sobre principios que afectan la verdadera sabiduría. Porque hay que decir, para que lo sepan todos, que esta clase de comunicación ha llegado a la tierra por necesidad de la justicia. Entonces, aquí nos damos cuenta, ¿sí?, de lo que el maestro deja anotado, porque fue a través de la mediunidad que se escribió la doctrina del espiritismo, luz y verdad. Por eso es que aquí el maestro dice que esta clase de comunicación ha llegado a la tierra por necesidad a la justicia. Fue justo y necesario que hubiesen los medios en esa época. Bueno, siempre han habido medios, ¿cierto? Pero aquí el maestro hizo su trabajo, hizo un desarrollo bastante grande. Y todo su trabajo, la mayoría, por lo menos las comunicaciones, la mayoría de todo fue escrito a través de la mediunidad. Eso es lo que yo he entendido según pues lo que he estudiado. Entonces, nos damos cuenta de que en la mediunidad hay un valor
incalculable, ¿no? Es algo muy extenso. Y por eso la ley da a su tiempo todas estas bellezas, ¿sí? Porque ya pues estamos en el reinado del Espíritu y aunque siempre han habido medium, pues esta era la época para escribirse la doctrina y se dio todo lo que verdaderamente era necesario. Entonces vemos aquí, amados hermanos, que todo esto ha sido un estudio y un trabajo de los maestros y que nos damos cuenta de que ya hay muchos hermanos que son medium y que ya en adelante pues seguirán los hombres desarrollando sus facultades porque es necesario para el estudio. Entonces yo dejo por ahí, amados hermanos, y nos damos cuenta de que es importante para la humanidad y el desarrollo de los medios es muy importante. Muchísimas gracias, amados hermanos, y seguiremos en este estudio tan maravilloso que cada vez nos deja sorprendidos por tanta sabiduría que nuestro Padre nos da, ¿sí?, a todos sus hijos del universo. Muchísimas gracias, amados hermanos, un fuerte abrazo y felices desdoblamientos y hasta la próxima. Nos encontraremos nuevamente en este mismo estudio para seguir adelante. Gracias, amados hermanos.